Manuel Rico, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo Bueno, estás? oye, una imagen tremenda, ¿eh? Yo estoy, pues tú también como el juez Peinado, protagonista absoluto de la actualidad en España. Oye, una imagen que al final va a conseguir ir al Palacio de la Moncloa a tomar declaración a Pedro Sánchez como testigo. ¿Cómo te quedas? Bueno, a ver, yo creo que es una decisión desde el punto de vista del procedimiento judicial completamente disparatada y que tiene un único objetivo, que es grabar a Pedro Sánchez en la Moncloa en un procedimiento judicial para filtrarlo después a la prensa y para dar munición al PP. Y vamos a comprobar muy pronto que eso es exactamente lo que va a ocurrir. Que del juzgado de Peinado saldrá muy pronto el vídeo, si al final consigue grabar, que es lo que quiere, y que el PP, 5 minutos después de que Peinado salga de Moncloa, pues estará dando, bueno, o utilizando esa decisión, bueno, para sus intereses políticos, ¿no? Por lo tanto, es una decisión que desde el punto de vista judicial se analiza en 10 segundos, en 5, es completamente disparatada, pero que es una decisión que realmente es política. Tenemos a un juez actuando como un político y al servicio de partidos políticos. Te estoy saludando desde las Islas Canarias, desde Tenerife. He venido a Vesca a dar una conferencia. Voy a estar la próxima semana, por cierto, en Obarco de Valdeorras, una tierra la gallega que la conocemos. Vamos a coincidir por vivo. Estaré luego también en Cambados y en Bueu, el 5 en Bueu, el 6 en Cambados. Sé que tú también vas a estar por Galicia, pero en Galicia, en Madrid, aquí en Canarias, hay un debate que es, por una parte, dentro de lo que es la izquierda y otro el de la derecha. En la derecha están elogiando a Peinado, dicen que se le está persiguiendo, pero por otra parte hay un debate en la izquierda que es interesante porque hay gente en el Partido Socialista que dicen es una persecución de Pedro Sánchez, pero también hay gente de la órbita de Podemos, de Bildu, de Esquerra que dicen se está sufriendo ahora por parte de Sánchez el lawfare que llevamos tiempo sufriendo otros y a lo mejor no ha habido medidas contundentes como era preciso. Jueces con toga al servicio de la derecha y la ultraderecha, nadie ha pagado. Están más envalentonados que nunca. Y volverían a hacerlo. Incluso ustedes en algún momento han mirado hacia otro lado. Pactar con ellos la renovación del Consejo General del Poder Judicial o cualquier otra cuestión de Estado es lavarle la cara al golpismo judicial. Y ahora, el golpismo, lo peor, es que empieza a golpear también al presidente y a su familia. ¿Qué se puede reflexionar a partir de esto que está ocurriendo? Es decir, ¿hay un lawfare? ¿Hay algo que viene de atrás y se debería haber hecho o hay que hacer algo para evitarlo? No sé qué reflexión haces, Manuel. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? En ese sentido, tanto Podemos como los independentistas catalanes, respecto a esa parte del ofer, por supuesto que tienen razón, sobre todo Podemos, ¿no? Em, Podemos, digo, por la persecución masiva que sufrieron, por la cacería masiva que se apoyaba en básicamente en tres elementos que eran unos elementos policiales corruptos que desde, bueno, pues utilizaron medios policiales para investigar de forma completamente ilegal a Podemos y luego difundieron informes falsos, como el famoso informe PISA, entre otros, una serie de jueces que formaban parte, que difundían, o que abrían causas judiciales que luego quedaban en nada, pero quedaban en nada después de decenas, centenares de portadas o de horas de radio o de televisión del tercer elemento, que son medios corruptos al servicio de esa estrategia que era cargarse a Podemos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue así durante años. Volvemos a lo mismo, es que esto no son opiniones, está documentado. Quiero decir que la utilización que hizo Villarejo y su banda de los medios policiales para perseguir a Podemos está documentado. El papel del gobierno de Rajoy con el ministro de entonces del Interior al mando está documentado. Bueno, y las portadas de los medios están ahí para quien quiera consultarlas, ¿no? Efectivamente, bueno, pues no se actuó con contundencia como se debería haber actuado entonces, bueno, y esto es una continuación. Obviamente, yo hay una parte del discurso que a veces escucho o que leo, sobre todo en redes, que no comparto, que es, bueno, ahora os toca a vosotros fastidiaros. No, no, yo creo.
porque yo creo que había que denunciarlo. Algunos medios minoritarios, pero lo hicieron en su momento, ¿no? Em, lo que estaba ocurriendo, la cacería contra Podemos, y hay que denunciar ahora la cacería contra el PSOE, y si mañana, que parece un escenario improbable, tal y como está la judicatura española, pero hubiese una cacería judicial con hechos inventados contra el Partido Popular, pues también habría que denunciarlo, ¿no? Yo creo que esto es evidente y de cajón y que son hechos. Bueno, el PP habla de que se está persiguiendo al juez Peinado, ya, pero ¿basándose en qué? Porque quienes critican o quienes criticamos al juez Peinado podemos estar 45 minutos explicando los atropellos que consideramos que ha cometido el juez Peinado, hechos. ¿M? Filtró un procedimiento que se suponía que estaba secreto. Citó a declarar a la mujer de Pedro Sánchez cuando había una segunda querella contra ella que ni siquiera la había notificado. Citó como testigos al empresario Carlos Barrabés y al rector de la Complutense, por lo tanto, como testigos con la obligación de decir la verdad y tener que contestar a las preguntas para 3 días después pasarlos a investigados sin hechos nuevos, lo cual es una trampa que se le tiende a esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo estar 45 minutos, ¿no? El abogado de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, en uno de los últimos escritos judiciales, también hace un relato de todos esos atropellos. La Fiscalía en varios de sus escritos, y el PP dice que se le persigue. Pero se le persigue ¿por qué? Por criticar. No se puede criticar a un juez con hechos y con datos. Me parece que es inaudito el ataque de un gobierno y de todas las administraciones contra un juez. A mí me parece intolerable. Bueno, yo creo que hay una persona en nuestro país que está siendo víctima de una persecución política despiadada y es el juez que está investigando a la mujer del presidente del gobierno. Pero llega un momento en el que se puede plantear que ya lo que es la política se está jugando en los tribunales, porque ahora mismo hasta qué punto se puede reflexionar que el futuro de esta legislatura, oye, puede estar dependiendo de los jueces. Por lo que pueda Bueno, ocurrir con el futuro judicial de Begoña Gómez y el presidente del gobierno. Luego te preguntaré por lo que puede ocurrir también con lo de la ley de amnistía. Es decir, hay una estrategia política que ya está en pensar que realmente el terreno de juego está en los tribunales, Manuel. Bueno, hay una estrategia político-judicial que evidentemente es así, pero hay que mirarlo con un poco de perspectiva histórica. El PP, cuando todavía gobernaba Felipe González, bueno, empezó a utilizar los tribunales como un elemento de su estrategia. Entonces, el PP cuando está en la oposición utiliza siempre tres frentes de oposición. No solo la política en el Congreso, sino que utiliza también un aparato mediático bueno, que se bautizó en su día como la brunete mediática, pero que van completamente al unísono, en coordinación con el PP y con unos gobiernos autonómicos que los financian muy generosamente, y luego la pata judicial. Por lo tanto, desde finales, bueno, mediados de los 90, principios de los 90, cuando estaba Felipe González, que gobierna hasta el 96, el PP, digamos que la oposición, el PP la concibe con un ataque coordinado en esos tres frentes. El político, que es el que, digamos que directamente realiza el PP, básicamente en el Congreso, y que hace de altavoz, y los otros dos, junto al político está el mediático y el judicial. Y lo mismo hicieron durante la legislatura de Zapatero, ahí se unió amablemente la Iglesia. Ahora vuelven a aplicar la misma estrategia. De las tres patas de oposición que utiliza el PP, de los tres frentes, el más poderoso y, por lo tanto el que más necesitan para conseguir su objetivo, que es volver al gobierno, es el judicial, sin ninguna duda. Hay que hacer aquí, de todas formas, un matiz importante. En España hay más de 4.000 jueces. La mayor parte de los jueces trabajan en temas de mercantil, en temas de familia, en temas sociales, laborales. La mayor parte de los jueces intentan hacer su trabajo de forma responsable y con una escasez de medios que debería dar vergüenza, ¿no? A quienes tendrían que ponerles más medios. Ahora, el problema, por lo tanto, no es la judicatura como tal, es un grupúsculo
de jueces. Lo que pasa es que algunos están en posiciones muy poderosas que se consideran actores políticos, que se han creído su propia mentira de que han salvado a España de la ruptura de Cataluña y algunas cosas similares, que tienen una mentalidad como de trinchera, en las que se sienten atacados y que por lo tanto actúan como actores políticos. Pero si un magistrado, un juez quiere ser un actor político, lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones. Tienen todo el derecho del mundo. Lo que no pueden es utilizar los tribunales o los juzgados para hacer política. Esto es inadmisible en un Estado de Derecho y ellos son los primeros que tienen que defender el Estado de Derecho. El juez Peinado, ¿m? Por volver al protagonista de las últimas semanas, es su misión principal garantizar los derechos de los investigados. No puede atropellarlos. ¿No? Su misión es como instruir la causa, pero eso implica garantizar derechos fundamentales. No puedes cepillarte derechos constitucionales básicos, ¿no? Entonces, bueno, pues es que esto es así, pero hay que verlo con perspectiva histórica. Y realmente tú has planteado dos cuestiones que obligan a la perspectiva histórica. La utilización de la judicatura, de esa parte ideologizada por parte del PP cuando está en la oposición para llegar al poder, y también necesitamos perspectiva histórica para entender que efectivamente el lawfare no empezó antes de ayer, básicamente de forma brutal, ¿no? Y masiva y coordinada, fue con Podemos. Hubo otros casos anteriores, por ejemplo, el triste incendio de Guadalajara. Ahí yo creo que fue uno de los casos, eh, creo que estamos hablando no sé si es 2011 o 2012 o incluso antes, eh, donde una magistrada que ocupaba un lugar relevante en la audiencia de Guadalajara utilizó em, ese incendio, la instrucción de ese incendio, para desgastar al PSOE de Castilla-La Mancha, ¿no? Estamos hablando de la querida Concha, según le llamaba la anterior secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y la querida Concha está en el Tribunal Constitucional ahora, ¿no? Bueno, ese fue un caso de lawfare de libro, en mi opinión. Ahora, de forma sistematizada, con el objetivo evidente de cargarse a un partido político que no le gustaba a quienes estaban en esa conspiración, pues eso empezó con Podemos. Eso es así, requiere perspectiva histórica. Estás hablando de algunos jueces, de lo que ha pasado en el pasado. ¿Cómo no traer aquí ahora mismo al juez Hurtado? Porque se está intentando comparar que vaya a prestar declaración como testigo Pedro Sánchez con la declaración que prestó Mariano Rajoy, ya no en la instrucción, sino ya en el juicio por corrupción de la Gürtel. Y fue muy llamativo esto que vamos a ver ahora brevemente del juez Hurtado saliendo ahí al paso de cualquier pregunta. No es pertinente, no se puede preguntar. Paso esto. El señor Bárcenas manifiesta que quien recibía los sobresueldos eran el presidente, el secretario general y los vicesecretarios. La pregunta no es pertinente. Otra pregunta. ¿Por qué aparecería su nombre dentro de estos papeles? Pues la pregunta no es pertinente. Tampoco recibía ningún sobre con esa cantidad, evidentemente. No parece un razonamiento muy brillante. Vamos a otra pregunta, por favor. 500.000 o 2.000 millones. A veces le entregaba en Génova y a veces en su casa. Se refiere al señor Bárcenas. ¿Usted no tenía noticia de esto? Señor letrado, perdón un momento. Yo creo que no tiene sentido, si le está diciendo que no conoce del tema económico, pero sin preguntar por todos y cada uno de las aportaciones que se han hecho. Conteste el testigo, por favor. Es exactamente así, como acaba de decir el señor presidente. Y luego Hurtado llegó al Supremo. Llegó al Supremo. Hurtado fue de los que se oponía a decir que la Gürtel, es lo que luego acabó siendo, un caso de corrupción, Caja B y todo esto. Hizo una labor ahí, vamos, claramente que ya quisiera Sánchez tener al juez Hurtado defendiéndole así en la Moncloa esta próxima semana, ¿no? Pero claro, esta gente luego llegan a esos cargos, es decir, hay quien puede... Pero dos preguntas que te hago. ¿Se podría afirmar que hay intentos de golpes de Estado judiciales? Esa una. Y luego si esto puede tener sus beneficios o su pago por haber prestado estos servicios. ¿Hay golpe de Estado judicial o intento de golpe de Estado judicial? Vamos a ver. El término golpe de Estado, una cosa es la utilización que podemos hacer tú y yo
en una conversación, un opinador en una tertulia, en un artículo, que yo lo he utilizado algunas veces para definir lo que está ocurriendo, en el sentido de que uno de los poderes del Estado intenta subvertir, bueno, pues la voluntad popular expresada en las urnas y expresada por el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía popular, ¿no? Si hablamos en esos términos, yo creo que es evidente, quiero decir que hay una operación para intentar cargarse al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Eh, si hablamos en términos jurídicos, obviamente eso es otra cuestión. De hecho, a mí me ha llamado tristemente la atención esta misma semana el auto en el que el Supremo recurre ante el Constitucional, o sea, plantea la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, donde se utiliza, por ejemplo, la expresión golpe de Estado y golpistas permanentemente, ¿no? Eso cuando el mismo Supremo no condenó por rebelión a quienes protagonizaron en el 2017 el intento de separación de Cataluña, ¿no? O sea que el mismo Supremo no los condena por rebelión y años después ese Supremo utiliza las palabras golpe de Estado y golpistas. Bueno, ahí tenemos otra vez un auto en el que se están comportando como si fuesen pues unos articulistas de periódico, ¿no? O los redactores de un programa político. Eso no puede ser. Los tribunales tienen que ser absolutamente asépticos en ese sentido. Además, el Supremo tiene, como hay muchos juristas de reconocido prestigio que creen que la ley de amnistía es inconstitucional, hay otros que opinan lo contrario, pero desde luego es algo sometido a debate. Por lo tanto, el Supremo le asiste todo el derecho del mundo a plantear esa cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y seguro que tiene argumentos para hacerlos para plantearlos y para defender esa inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Entonces, no se entiende que utilice ese otro lenguaje, porque ellos mismos están lanzando pelotas contra su propio tejado, Y ¿no? luego en el Supremo acaba gente como este Hurtado, al que estábamos viendo cómo No, intervenía para evitar y luego, que Mariano pasara un mal trago. Es decir, luego se ve, porque antes se hablado también de Concha, a Concha le fue muy bien. Querida Concha, no, lo decía Cospedal, es decir, luego esto tiene su eh, premio a veces en forma de ascenso. De hecho, se ha bueno, dicho también, hay gente que tiene la teoría, Kaiser tiene la teoría de que una de las motivaciones que ha habido para que el PP finalmente accediera a pactar el Poder Judicial era que había gente magistrados, gente del mundo de la judicatura que le decía, oye, que si esto no se renueva, no podemos ascender, no podemos promocionar. Y luego estos son premios que se dan. a ver, que hay algunos de los nombramientos que son premios que se dan, bueno, eso es evidente, ¿no? De todas formas, el tema de la politización de los nombramientos, insisto, de determinados puestos, ¿eh? Porque para servir en un juzgado de instrucción en una pequeña población de Galicia o Andalucía no hay tortas, pero para algunos puestos sí que las hay y obviamente se premian bueno, pues a quienes han sido fieles o han hecho determinados favores a los partidos. De todas formas, este sistema, de esto no se puede culpar solo al PP. El PP lo utiliza masivamente y con descaro, pero es algo que ya funcionando pues muchos años así, ¿no? La prueba la tenemos en que en muchas decisiones judiciales sabemos perfectamente siempre a priori el resultado de la votación porque todos los conservadores votan de una forma los progresistas votan de otro, ¿no? Yo creo Ujú. que son en ese sentido un núcleo mucho más cerrado, sectario, si se quiere, como ha actuado el PP en el Poder Judicial, pero bueno, yo hay nombramientos, por otro lado, que tampoco entiendo. Yo no entiendo que en el Tribunal Constitucional actualmente esté el ministro, el que fue ministro de Justicia y que directamente pasase bueno, no pasó directamente de un cargo al otro, pero casi porque el tiempo que transcurrió fue muy corto, ¿no? Em, yo creo que en los nombramientos judiciales, insisto, de cargos relevantes, hay una utilización, bueno, escandalosa y masiva y desde hace mucho tiempo por parte del PP, pero que el PSOE, bueno, pues también tiene ahí una reflexión seria que hacer, ¿no? Y que sobre todo como ciudadanos, a ver, la justicia obviamente es uno de los tres poderes del Estado, es un elemento fundamental bueno, es que el deterioro de la justicia, cómo la están arrastrando
por el fango, los mismos que deberían protegerla y cuidarla y defender su imagen, es realmente desesperanzador, ¿no? Manuel Rico es experto, ha investigado y ha escrito un libro sobre lo ocurrido en las residencias. Hay quien puede plantearse perfectamente, qué curioso, se echan en falta investigaciones judiciales sobre las miles de muertes que hubo en la pandemia, por ejemplo en los geriátricos, y sin embargo, oye, qué raudos andan algunos jueces en temas como este de Begoña Gómez. ¿Hay doble vara de medir? O sea, se echa en falta que se investigue, que se profundice, lo están diciendo las propias familias. Lo ocurrido en los geriátricos durante la pandemia, la impunidad de la que hay, pues a Ayuso no la hemos visto declarar ante un tribunal, pero vamos, que tampoco hemos visto declarar al rey emérito. Sin embargo, en otras cosas que rápido algunos jueces se convierten en protagonistas de la actualidad con temas como este de Begoña, ¿no? Bueno, a ver, es que es evidente. A ver, el mismo juez peinado en el juzgado de Peinado hay al menos una causa, que yo sepa, una querella presentada por familiares de víctimas de residencias. No hemos tenido noticias de ninguna decisión valiente de Peinado, ¿no? Pero O sea, bueno, no ha la ido a doble tomar vara. declaración a Sol, a Ayuso, no ha No, tenido... no, no ha ido a tomar la declaración a Sol, no, que es donde está la presidenta, la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, la doble vara de medir es escandalosa, ¿no? Tú has citado también al rey emérito, delincuente confeso, ¿eh? Pero, bueno, en el tema de las residencias es brutal, sobre todo por el asunto del que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que en Madrid han sido 7.291 muertes en las propias residencias sin atención hospitalaria en solo 2 meses de 2020, pero en total en España, en esa situación o de esa forma murieron más de 11.000 personas. En Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León, sobre todo, los jueces y fiscales, sobre todo la Fiscalía, ha hecho lo mismo. La Fiscalía de Barcelona archivó una denuncia de familiares de 30 residencias de Barcelona bueno, sin hacer ni una sola diligencia, que es un verdadero escándalo porque aportaban todo tipo de correos, de testimonios. Bueno, lo que ha ocurrido en España y sigue ocurriendo con las víctimas de las residencias, miles de personas muertas en condiciones indignas y que no haya habido una investigación seria sobre el tema, y lo comparas con jueces que yo creo que se saben de memoria el color de los calcetines que utiliza Puigdemont cada día, pues hombre, es que en fin, da muchísima rabia porque además la conclusión a la que llega uno es que esto ocurre porque, porque son, bueno, pues personas normales a las que les ha ocurrido. Si hubiesen fallecido en las residencias de esa forma, madres de 3 fiscales o hermanas de 3 jueces en determinados sitios, seguro que no se habrían mirado para otro lado como ha ocurrido, ¿no? Eso da muchísima rabia y bueno, y desde luego no ayuda a creer en la justicia, ¿no? Pero vamos, doble vara de medir, no, aquí es triple, cuádruple y lo que quieras, ¿no? Porque bueno, es tremendo la comparación, ¿no? Hemos dejado de hablar del compañero sentimental de Ayuso, que reconoció que no pagaba Hacienda, que tiene también la causa pendiente con la justicia, y de esto no se habla. Bueno, a ver, una de las consecuencias de que no se hable, no se habla de esto, no se habla de economía. ¿Por qué? Porque, bueno, eso forma parte de la estrategia de oposición del PP, ¿no? Como hay permanentemente fuegos artificiales sobre cosas inexistentes, pues claro, los días tienen 24 horas, no te da tiempo a hablar de otra cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de Ayuso está judicializado, tiene unos plazos, llegará un momento en el que entiendo que pedirá pactar para no ir a la cárcel y por lo tanto reconocer que ha cometido un delito, ese momento llegará, lo taparán o intentarán tapar con otra cuestión y con la economía es algo permanente. Si los datos económicos, hoy se conoció la última encuesta de población activa, si los datos económicos que tiene este gobierno estuviese gobernando el PP, bueno, pues sería un milagro económico de la galaxia, no de España, como bautizaron el de Rato, que básicamente consistió en que él se llevaba una parte importante del milagro económico español, pero lo bautizaron eso como milagro económico español, recuerda, y había que sacar a Rato a hombros, pero a hombros no hacia la cárcel, sino a hombros y pasearlo por las calles de España. Bueno, pues un milagro económico que en buena parte fue vender a precio de saldo
empresas públicas súper valiosas y colocar al frente a los amigos de la Moncloa de entonces, ¿no? Bueno, pues, pero claro, no hablamos de economía. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque permanentemente estamos hablando de las causas o de los temas que le interesa al PP en su oposición, ¿no? Y obviamente al PP le interesa poco hablar del todavía presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso, ¿no? Mm. Pero Manuel, por explicarle, porque hay gente que anda un poco despistada, ¿quién es este Peinado? ¿Quién es este juez Peinado? ¿Qué vínculos tiene? ¿De dónde sale? Porque era desconocido para el común de los españoles hace no tanto, ¿eh? De repente surge como juez estrella el Sí. juez Peinado. Bueno, a ver, es un juez que está cerca de la jubilación, pero para mí, ¿quién es el juez Peinado? No es tan relevante. Para mí lo relevante es lo que hace el juez Peinado, ¿no? Yo en esto aplico siempre lo de Agamenón y su porquero, ¿no? Que la verdad es verdad, la diga Agamenón o su porquero. Aquí es lo mismo. A mí no me importa tanto quién sea el juez Peinado. No digo que no sea, que sea completamente irrelevante, pero lo importante es lo que hace, ¿no? Y lo que está haciendo es una de las instrucciones judiciales, yo creo que con mayor violación de derechos fundamentales de las personas investigadas o de los testigos, que luego los convierten en investigados. Bueno, pues que yo recuerde, ¿no? Pero no es que lo diga yo, que no tendría mayor importancia, ¿no? Hay diversos escritos de la Fiscalía donde también lo pone en evidencia. Acaba de presentar uno hace horas donde habla de que Peinado se está cepillando lo digo yo, pero la Fiscalía lo que dice es que puede estar atentando contra derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y sin indefensión, el derecho a conocer y ser informado de la acusación formulada contra un investigado y a no declararse culpable. Y aparte de que el juez se está pasando por el forro el deber de motivar las resoluciones judiciales, ¿no? Esto es la opinión de la Fiscalía y yo creo que es la opinión de cualquiera que tenga tres nociones mínimas de derecho, ¿no? Entonces, esto es lo grave, ¿eh? Lo grave es cómo un juez puede estar atropellando los derechos constitucionales bueno, pues de varias personas ya. Y sobre todo, lo que nos podemos plantear el común de los ciudadanos es, bueno, si hay un juez que puede hacer esto con el presidente de gobierno, con su mujer, eh, ¿qué nos puede pasar a cualquiera de los ciudadanos que no estamos en esa posición si a un juez se le mete entre ceja y ceja que te quiere llevar por delante, ¿no? La desconfianza que, bueno, difunde respecto a la justicia española es brutal, ¿no? Y no se entiende que, por ejemplo, las asociaciones de jueces, pero sobre todo la Asociación de la Magistratura, que es la mayoritaria y que tan activa solía estar con el tema de la ley de amnistía, por ejemplo, ¿no? Que hasta convocó manifestaciones de jueces y magistrados con sus togas delante de los lugares de trabajo, pues guarda un sepulcral silencio. Imagino que a la Asociación de la Profesional de la Magistratura también le interesarán los derechos de la mujer de Pedro Sánchez, los derechos constitucionales del rector de la Complutense o los derechos del empresario Carlos Barrabés, ¿no? A ver si este fin de semana encuentran tiempo para redactar un comunicado explicando que no se pueden atropellar derechos constitucionales de nadie, ¿no? Te planteo una serie de titulares de cosas que están ocurriendo en esta Españita nuestra y te pido una valoración express, concisa de qué te sugiere, ¿vale? Bárbara Rey aparece en el prime time de Televisión Española con una pulsera de gobierno, dimisión, con la bandera de España. Bárbara Rey, que ha sido noticia en otro momento, por ejemplo, por alcanzar un pacto porque tenía una causa de alzamiento de bienes y no cumplir con Hacienda. ¿Cómo valoras esto? Bueno, no solo eso, ¿no? Quiere decir el papel que jugó en su día con el rey emérito, ¿no? Eh, bueno, yo lo que valoro es que no sé qué criterios ha seguido la televisión pública para invitarla, ¿verdad? No sé, hombre, cumplir con Hacienda no tiene pinta, ¿no? Evidentemente. Luego No debe es ser. curioso cómo esta tentación de ponerse la bandera de España, tanto gobierno de misión y tal, pero pues, la bandera de España no tiene que ponerla sobre todo cuando toque declarar al fisco. Bueno, a ver, es casi un, yo creo que
inspectores de Hacienda podrían utilizarlo casi como un criterio a la hora de saber si Un alguien está... indicio, un indicio. Sí, un indicio, pero sólido, ¿eh? Bueno, hay el refranero español que es muy, muy rico, ¿eh? Tiene para todo y para todos, pues dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Pues yo creo que es un indicio sólido, sí. Lo patriota que es uno hay que demostrarlo, pues primero ante Hacienda, esa es la forma de demostrarlo. Y luego con tus ciudadanos, con tus compatriotas, ¿no? Por ejemplo, que te importe que haya 100.000 españoles todavía enterrados en cunetas, eso, aparte de empatía y humanidad, eso es ser un buen compatriota. Defraudar a Hacienda o que te dé igual que haya 100.000 españoles enterrados en cunetas, eso es de ser muy mal patriota y muy mala persona, claro. Proceso con Nacho Cano, presuntamente por explotar a trabajadores extranjeros de Nacho Cano, que por ahora consta que dijo que la policía es mala, al menos la que ha actuado contra él, decía, ¿eh? El criminal no soy yo, el criminal es la policía. A ellos es a los que hay que investigar. Nacho Cano y el Bueno, trabajo. Una canción, El blues del esclavo, no sé si lo sabes, ¿no? Esta canción que tenía, ¿no? Pero eh, bueno. bueno, a ver, yo aquí hay dos cosas. Una es la investigación que se produzca sobre los hechos, que es la importante. Yo ahí he leído alguna cosa en prensa, pero no he leído documentación, no sé cuál es el fondo del asunto, por lo tanto, yo creo que ahí tengo que ser respetuoso absolutamente y no tengo una opinión formada porque no conozco los detalles, solo alguna cosa que he leído. Y otra, que eso sí que se puede, bueno, opinar sobre ello porque está ahí, es la presentación que él hizo, ¿no? De presentarse como víctima, sí, de acusar, hablar casi de policía política y de que lo persiguen porque apoya a Ayuso, ¿no? Bueno, pues esto quiere decir que es una broma de mal gusto, lo retrata y, hombre, cuando te tienes que presentar así como víctima, suele ser porque no tienes argumentos más sólidos, ¿no? Yo la reflexión que hice con ese espectáculo que montó fue esa, ¿no? Bueno, si tiene que presentarse así, será que no puede demostrar de otra forma que las acusaciones no son ciertas, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco es un personaje que merezca mucho más la pena hablar de él. A mí no me interesa. Eso sí, representa muy claramente, bueno, pues a una parte de esos personajes que surgen y que se benefician, ¿no? En la corte de los milagros de Ayuso y Almeida, ¿no? Pero que se benefician. Eso es muy importante. Debate en los Ellos. medios de comunicación. Se plantea qué hacer con la regeneración. Hay momentos curiosos como nombrar a Ferreras, decir, Ferreras es corrupto, por lo que se le oyó de decir, es muy burdo, pero vamos con ello, y que la presidenta del Congreso diga, no se puede nombrar a personas concretas. También Tellado del Partido Popular se quejaba. Claramente definido como corrupto, como es Antonio García Ferreras. Si no limitamos, como ha propuesto Podemos... Un momento, por favor. Yo le ruego que no acusemos a personas individuales que no pueden defenderse desde la tribuna. Muchas gracias. Es curioso en mitad de un debate y de lo que se está debatiendo sobre los medios, porque en los medios verdaderamente, ¿qué cabría hacer? A ver, en los medios cabe hacer muchas cosas, porque además, aunque en España tendemos a intentar explicar todo con una sola causa o tenemos una receta milagro para todos los problemas, el problema de los medios es muy serio. Yo creo que el principal problema que tiene España es el judicial y el segundo es el mediático, por la importancia que tienen unos medios bueno, en la conformación de una opinión pública libre y democrática y bueno, ahí los medios están fallando estrepitosamente desde hace mucho tiempo, entonces las medidas son múltiples. Los colegios profesionales que hay en determinadas comunidades autónomas han presentado diversas propuestas y todas muy, muy detalladas. Ahora, para mí hay una que es la principal, no la solución milagro, una que es la principal, que es conocer los ingresos de los medios, pero no solo los ingresos públicos, que es donde se está centrando el debate. Por supuesto que la publicidad institucional, y no solo la publicidad institucional, ahora cómo se financian los medios, no es a través del banner en la página web o el anuncio en una página de periódico, es a través de la organización de eventos, ¿no? O sea, por lo tanto,
no solo la policía institucional. Por supuesto que tendría que ser público cualquier euro que una administración, el gobierno central, los autonómicos, los ayuntamientos, den a los medios de comunicación, pero también los ingresos privados, porque si no, obviamente, la trampa que harán los medios que no se financian realmente gracias a sus lectores o suscriptores es pues, que el político de turno le dirá al Florentino Pérez de turno o a la eléctrica de turno: tú pones el dinero en el medio de comunicación y no te preocupes que en tal obra, si pones 200.000, pues ya te daré yo 210.000, 200.000 que van para el medio y 10.000 por las gestiones y el servicio prestado, ¿no? Entonces, es tan obvio que eso sería simplemente un parche. Claro que, o sea, no un parche, pero una medida completamente insuficiente. Entonces, la medida más clara, conocer exactamente el ingreso tanto de dinero público como privado, de los medios de comunicación. Eso sí, ¿cuántos estarían dispuestos a aceptar esa medida? Pues muy poquitos, y a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa, no solo en los medios en los que tú y yo estamos pensando, sino en algunos del campo progresista que a lo mejor tampoco querían. Ah. Manuel Rico, un placer compartir esta conversación. Yo, en este caso, desde las Islas Canarias, un hotel aquí en Tenerife, y tú en la capital de la libertad, que es. Pero pronto nos vemos en Galicia, ¿de acuerdo? Vamos a estar ahí en Obarco, Cambados y Bueu, y nos veremos también en Vigo. Eso Manuel, es. gracias. Gracias a ti, como siempre. Gracias por invitarme. Un abrazo. Chao, chao.